atención este pasaje, un pasaje que he leído mucho y tal vez he predicado mucho acerca de él. Y en estos días estaba meditando acerca de esto que pasó con este hombre, que Dios lo llamó así como de la nada, porque Saúl salió de la nada. Todos recuerdan que Dios estableció jueces en Israel y que los jueces eran personas que juzgaban al pueblo, que guiaban al pueblo, pero que no eran reyes, no tenían la autoridad soberana como los reyes. O sea, Israel no tenía rey en principio. O sea, cuando el pueblo entra a la conquista, no había reyes sino jueces. Pero llega el momento cuando el pueblo comienza a subestimar a Samuel porque era viejo primero. No lo querían porque era viejo. Y segundo, porque Israel quería ser como las demás naciones vecinas. Las naciones vecinas tenían reyes, reyes absolutos, que muchas veces eran déspotas, que eran hombres crueles y fuertes, que subyugaban al pueblo. Este nunca fue el propósito de Dios, porque a Dios nunca, en la mente de Dios nunca ha estado la esclavitud, ni que un hombre se enseñoree absolutamente del pueblo. Por eso el gobierno de Dios sobre Israel era un gobierno teocrático. Escuche, teocrático, ni siquiera democrático. Teocrático, o sea, teo, Dios, y cracia, gobierno. Gobierno de Dios. Dios quería, y es su intención todavía, gobernar a su pueblo por encima de todas las cosas. Aleluya. Pero el pueblo no quería una teocracia, sino que quería un rey que le impusiera cargas, que lo dominara, que lo gobernara, que trazara impuestos, etcétera, etcétera. Y dice la palabra que cuando Samuel está quejándose delante de Dios porque el pueblo lo estaba rechazando, Dios le dice a Samuel: Samuel, no es a ti que te está rechazando, es a mí. No es a ti, es a mí. O sea, yo te puse a ti. Soy yo que gobierno, no eres tú. Por lo tanto, no es a ti que te rechazan, es a mí que me está rechazando. Y Dios, en su voluntad permisiva, porque hay dos voluntades, ¿verdad? Que es la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva es aquella que Dios ejerce cuando el hombre insiste en algo con lo que Dios no está de acuerdo. Es como que Dios le dice: sí, hazlo, hombre, ya. Como cuando usted tiene un hijo y el hijo insiste en algo y usted le da un permiso condicional. Pero Dios no nos quiere gobernar a nosotros de manera condicional. Dios quiere gobernarnos de manera absoluta. Dios quiere que nosotros seamos su siervo y Él sea nuestro jefe, nuestro comandante, nuestro gobernador. Dios quiere ser nuestra autoridad absoluta. Eso es lo que Dios quería con Israel. Y eso es lo que Dios quiere con el pueblo hoy en día. O sea, hermano, Dios no ha cambiado. Lo que han cambiado son los hombres. Dios es inmutable. Sus planes y propósitos permanecen para siempre. El plan de Dios para contigo permanece. Aunque tú salgas fuera del plan de Dios, si tú sales fuera de su plan por un tiempo, ok, va a estar fuera. Pero cuando decides regresar, el plan de Dios estará ahí para tu vida. Entonces Dios le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, no es a ti a quien están rechazando, es a mí. Porque yo te puse a ti, o sea, tú eres un siervo mío simplemente. A quien están diciéndole que no es a mí. Ve, búscate a alguien, unes a alguien conforme como ellos lo quieren. Porque Saúl es el hombre que Dios coloca para gobernar al pueblo, no conforme al propósito absoluto de Dios, sino conforme a la imagen que el pueblo tenía de las naciones vecinas.
Eso ocurre cuando el pueblo se desvía del Señor, cuando no miramos al Señor y miramos alrededor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjeme decirle algo, hermano. Mientras más miramos al hombre y mientras más imitamos al hombre, más nos alejamos de Dios. Créanme. Mientras más insistimos en mirar al hombre y el ejemplo que nos dan la gente, que nos dan los seres humanos, más nos damos cuenta nosotros que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, porque ese sí no falló, ese sí no erró, ese sí no se equivocó, ni se ha equivocado, ni se va a equivocar, pero los hombres tendemos a torcernos. Por eso Dios, en su voluntad permisiva, trae a Saúl. Lo trae de la nada. Saúl andaba buscando asna. 2 asnas o un grupo de asnas de su padre que se habían perdido. Saúl estaba en asunto de asna. Y cuando llega hasta Ramá, donde estaba Samuel, donde estaba el vidente, él decide, le dijeron, bueno, allí hay un vidente, puede ir donde él va donde el vidente, para que el vidente le diga dónde están las asnas. Cuando llega donde el vidente le dice, mira, no te preocupes, ya las asnas aparecieron, ahora tu padre está preocupado por ti. Y dice la palabra que Samuel buscó un cuerno de aceite y ungió a Saúl como rey de Israel. Fue algo sorpresivo, algo que salió de la nada. Saúl no pasó ningún proceso, Saúl no quemó ninguna etapa. Y así hay mucha gente que quiere alcanzar niveles. Hay gente que quiere liderazgo, hay gente que quiere que lo pongan en puestos sobresalientes sin pasar por proceso. Hermano, todos tenemos que quemar etapas, pasar proceso. Aleluya. Tenemos que ser vencedores en lo pequeño para que Dios nos ponga en lo grande. Tenemos que ganar las pequeñas batallas, los pequeños conflictos, las pequeñas guerras para que podamos pelear guerras más grandes. Saúl no peleó ninguna guerra. Saúl no tuvo ningún conflicto. Saúl no quemó ninguna etapa. Saúl no había conocido al Señor. El carácter de Saúl no había sido procesado en ninguna parte. Pero eso es lo que el pueblo quería y hay que tener cuidado. Nuestro carácter tiene que ser procesado. Nuestro carácter tiene que ser sometido a la dirección, al poder del Espíritu Santo. Tenemos que someter nuestro carácter a la autoridad de Jesucristo. Nuestro carácter tiene que ser moldeado, pisoteado, machacado para que podamos alcanzar la estatura de Jesús. Hay que tener cuidado con los galardones, con los premios que recibimos que no lo hemos sudado. Aleluya. Porque esas cosas al final de la jornada, en vez de ser bendición para nosotros, van a ser de maldición. Y justamente Saúl fue un trago amargo, hermano. Saúl fue un caramelo amargo para el pueblo de Israel. Un dulce amargo, que es como contraproducente. Porque lo que ellos creían y veían y anhelaban, en vez de ser de bendición, le fue de maldición. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención sobre Saúl. ¿Por qué, si Dios llama a Saúl sin siquiera haber pasado proceso? Claro, Dios escuchando un clamor y Dios en cierta manera sometiéndose a un deseo, a un capricho con el que él mismo no estaba de acuerdo. Dios dice, ok, yo le voy a dar a Saúl, pero se lo voy a dar y se lo voy a preparar para que después, cuando alguien 2000, 3000 o 4000 años después hable de esto, entienda que a pesar de que Saúl no estaba listo para el trono, pero a pesar de eso Dios hizo un esfuerzo con Saúl. Hermano, Dios hizo un esfuerzo con Saúl. Dice acá en el versículo 9 del capítulo 10,
de 1 Samuel, dice: aconteció luego que apenas volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, ¿qué significa mudarle el corazón a alguien? O sea, el corazón de Saúl no tenía las condiciones para recibir lo que Dios quería darle. Saúl no era merecedor de ser un receptáculo del Espíritu de Dios. Saúl no merecía nada de parte de Dios, como tampoco nosotros. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos la llenura del Espíritu Santo, no merecemos esa gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero Dios, en su eterna sapiencia, en su eterna misericordia, nos ha dotado de su gracia y de su poder. Aleluya. O sea, que el que de nosotros no llegue a la meta, que no diga que fue porque Dios no le dio las herramientas. Porque a todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dado las herramientas. Hermanos, las armas para nosotros vencer, las armas para nosotros ganar batallas han sido puestas en nosotros. Que nadie diga que está peleando solo, porque es mentira. Porque usted no está peleando solo, Dios está peleando con usted. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre su vida. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El que no vence en este camino, no vence, no es porque Dios no le ayuda, sino porque Él no quiere. Porque Dios le ha dado las herramientas. Aún a Judas el Iscariote, hermano, Dios le dio las herramientas. Lo que pasa es que Judas insistió en ser un traicionero, en ser un cobarde, en ser un derrotado. Fue una decisión de Judas. Los que se desvían de este camino, los que se apartan del Evangelio, que no digan que fue por el Señor, que no digan que fue que Dios no le ayudó. No, fue su decisión, porque Dios nos ha dado poder y dominio propio, aún para soportar las más crueles batallas. Aleluya. Y me llama la atención este versículo, porque dice la palabra que Dios, cuando Samuel le da todas estas señales que están en el capítulo 10, el Señor hace un acto, yo diría, de mucha misericordia. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no descendía sobre todo el mundo. Era sobre personas específicas, por razones específicas, por motivos divinos. Solamente reyes, sacerdotes o profetas eran los que estaban señalados para recibir la presencia y el poder del Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes o profetas, solamente. El resto de la población podía ofrecer sacrificio al Señor una vez al año, tener comunión con Dios, escuchar la palabra, pero no estaban capacitados para recibir en sus vidas el poder del Espíritu Santo. Pero Dios hace un acto de misericordia en Saúl, que lo trae. Siendo Saúl un hombre ordinario, Dios lo convierte en un hombre extraordinario. Porque el Señor, hermano, al que servimos nosotros, convierte lo ordinario en extraordinario. Lo vil de este mundo, hermano, dice la palabra, que Dios lo ha escogido para avergonzar a los sabios. Lo que se supone que es la crema nata de la sociedad, que no somos nosotros. Lo que se supone que son las clases sociales más privilegiadas o las clases intelectuales más dotadas, no son necesariamente las personas que Dios ha escogido para hacer a través de ellos cosas extraordinarias, sino lo vil de este mundo. Pensemos ahora de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. ¿De dónde Dios te sacó?
Dios nos sacó a nosotros de la nada. ¿Qué éramos nosotros antes de ser cristianos? ¿Quién era famoso aquí? Levanta la mano alguien que fuera famoso acá. Alguien que salió alguna vez en la revista Billboard o en la revista Forbes o en o en CNN o en la revista Fortuna, en fin. No somos nosotros, pero Dios en su infinito amor tuvo a bien agarrarnos, sacarnos del polvo y traernos a lugares celestiales. Y la palabra dice que estamos sentados con Cristo hoy en lugares celestiales. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales y usted también. Algunos dicen, no, pastor, que yo estoy pasando por un proceso, en una crisis. No importa, aún en su crisis, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Ay, que yo estoy enfermo, que me duele acá, pero aún con su dolor, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Aún en su batalla más profunda, mírese sentado con Cristo en lugares celestiales, porque el Señor tuvo a bien escogerlo a usted, sacarlo de la nada y traerlo a su presencia. Y eso es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Aleluya. ¿O usted cree que lo más grande que puede pasar a un ser humano es sacarse 50 o 100 millones de la loto? Eso no sirve de nada, señores. Eso aumenta. Sacarse 100 millones en la loto aumenta su tiempo de vida en la tierra. ¿Ah? Aleluya. Pero el Señor es misericordioso, hermano, en su perdón, en su gracia, en escogernos, en limpiarnos, en lavarnos con su sangre, en hacernos nueva criatura. Y eso fue lo que Dios hizo con Saúl. Lo sacó del anonimato. Nadie conocía a Saúl, a nadie le interesaba la vida de Saúl. Y Dios lo agarra, lo une y dice, y lo muda en otro hombre y lo llena de su presencia. Y lo grande es que después que lo muda en otro hombre, se encuentra con unos profetas que vienen cantando con panderos, salterios. Esas mujeres cantando, bueno, tal vez eran hombres. Y dice la palabra que de repente el hombre vino el Espíritu de Jehová sobre él y comenzó a profetizar hasta el punto tal que la gente decía, wow, y ese no es Saúl, el hijo de Cis. Sí, ese es Saúl. ¿Cómo? Hasta Saúl entre los profetas. Porque déjeme decir algo, ahora cualquier profeta. En este tiempo que más profetas hay. Y no me refiero a los profetas que hablan en el nombre de Dios. Ahora es su honor ser profeta. Yo veo en internet fulano el profeta, fulano el profeta, fulano el profeta. ¿Y cuántos profetas que hay hoy en día? ¿Ah? En la época del Antiguo Testamento eran exclusivos los profetas, porque el Espíritu del Señor, como dije anteriormente, no descendía sobre todo el mundo, sino sobre personas específicas. Dios hacía un esfuerzo para derramar su Espíritu. Ahora que estamos en la gracia, ya después de Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia, y cualquiera que se meta con Dios y que busque a Dios de corazón y que se meta en el lugar secreto puede profetizar en el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios lo mudó, Dios lo cambió. Lo que pasa es que Saúl no se mantuvo en ese cambio, en esa mudanza. Dios lo cambió de viejo a nuevo. Dios lo limpió de la noche a la mañana. Pero Saúl abandonó eso. Abandonó ese sitial, abandonó ese propósito. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces el Señor nos llena, nos limpia, nos restaura, nos hace nueva criatura, nos llena de su Espíritu, y nosotros tiramos por el suelo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Porque si leemos este pasaje,
Pero más luego, damos un poquito más hacia adelante, nos vamos a encontrar que ese mismo hombre que estuvo entre los profetas, que danzó con los profetas, que profetizó, agarra una lanza para clavar a David en la pared. ¿Y qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con el cambio de vida? ¿Qué pasó con lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Qué ha pasado con el arrepentimiento? ¿Qué ha pasado con la gracia? ¿Qué ha pasado con la fe? La Biblia dice que debemos tener cuidado. No vaya a ser que siendo nosotros heraldos para otros, vayamos a ser eliminados. O sea, siendo yo el modelo, ¿verdad? El modelo, el ejemplo para ustedes, que después yo sea eliminado en la carrera. Yo tengo un primo allá en mi pueblo que siempre que lo veo me dice: ¿y tú eres cristiano todavía? ¿Y todavía tú eres cristiano? Me dice. Yo le digo siempre: muchacho, ahora es que me gusta esto. Ahora que esto se pone bueno. Ahora que le encuentro sabor de verdad a esto. Porque usted se imagina que después de 30 y tantos años que la gente me vio, que yo me convertí a Cristo, que yo seguía a Cristo, en un pueblo hostil, donde no había muchos evangélicos, donde los evangélicos, los pocos que habían, eran víctimas de burla por la gente, y que aún en ese tiempo yo no me aparté ni con la burla ni con nada de eso, y que de repente aparezca que después de 30 años dije: no, que yo me aparté del Señor. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. No echemos por tierra como Saúl lo que Dios hizo en Saúl. No eche por tierra la obra de Cristo. No eche por tierra la gracia de Dios. No eche por tierra la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que en los últimos tiempos, y esto es lamentable, muchos apostatarán de la fe. O sea, gente que en un momento decía que creía en Cristo, que servía a Cristo, de repente ahora están retrocediendo. Una señal de los últimos tiempos, la apostasía. Es como ahora, gente que antes creían en el mover del Espíritu Santo, y ahora están diciendo que no, que eso fue una emoción, que fue que me enseñaron mal. Mire, hermano, eso es mentira de Satanás. A mí nadie me va a decir, nadie me va a mí a contradecir lo que yo he recibido. Alguien dijo que una experiencia no se puede contrarrestar con argumentos. Lo que yo he recibido de parte de Dios, nadie me lo puede contradecir. Aleluya. Saúl, al no estar preparado y tampoco puso de su parte, tiró por tierra todo lo que Dios hizo con él. Todo. Toda la gracia la tiró por la borda. En estos días yo recuerdo que estábamos en un grupo y estábamos comentando esto. La pregunta era: ¿por dónde se le fue la unción a Saúl? ¿Por dónde se le fue la gracia a Saúl? ¿Cuál fue el hueco, el agujero que permitió que se le fuera la gracia? ¿Sabe cuál fue? La obstinación, la desobediencia, la testarudez, la arrogancia. Por ahí se le fue, por esos huecos se le fue la gracia, se le fue la unción, se le fue todo lo que Dios le dio a Saúl. Y cuando hablamos de Saúl, lo triste es pensar que este hombre, que Dios lo mudó y lo transformó en otro hombre, y que el Señor lo llenó de su espíritu y que agarró y derrotó a los filisteos, humilló a los filisteos. Este hombre termina quitándose la vida, murió como todo un villano, porque permitió que esas cosas, las que mencionó ahorita, arrogancia, testarudez, desobediencia, acabaran con lo que Dios puso en su vida. Aleluya. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas.
Dejemos que Dios sea real en nosotros, pero no echemos por la borda lo que Dios ha puesto en nosotros, porque podríamos terminar como Saúl. Aleluya. Pónganse eso de sus pies en este momento. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahorita cantaban, yo he decidido seguir a Cristo. Vamos a cantarlo otra vez. Y otra vez. Y cuantas veces sea necesario tengo que cantarlo. Pero no solamente cantarlo, sino vivirlo y empoderarnos de eso. Comenzamos aquí, terminamos aquí, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.